Bafana Bafana y las bubucelas. Sí. Y los taxistas no nos querían llevar al gueto. Dije, no, ahí no entramos. Era peligroso. Fuimos al gueto a conseguir una especialista en brujería para invitarla a cronómetro para que dijera qué país podía ganar la Copa del Mundo. Primero era un motivo de orgullo ir a Sudáfrica porque era la primera vez que se hacía en África. Era un hombre muy serio, muy alto, canoso ya, muy ecuánime. La gente lo adoraba, lo quería. Y había unos mexicanos que estaban aventándole un sombrero de charro a Nelson Mandela. Una estatua muy alta, muy grande. Salieron con 25 policías o 30. Claro. Los corretearon y me gritaban, Serra, ayúdanos. Yo que les iba a ayudar. Un día llegamos a donde estábamos y nos habían robado todo. Todo. Computadoras, televisores. Pero bueno, fue un mundial diferente. Pero sí cambió para ti, ¿no? La descarga fue fuerte. Yo hacía el trabajo que me pedían. El Mundial de Sudáfrica 2010, en memoria del gran José Ramón Fernández. Hola, Sergio. José Ramón, un gusto como siempre. El Mundial que ganó España. Por fin ganó España. Sí, España venía de una racha muy buena. Había ganado la Eurocopa del 2008 con Luis Aragonés. Había ganado el Mundial con Vicente del Bosque y repitió 2012 en Kiev, ganando la Eurocopa, venciendo a Italia por 4-0. De acuerdo. Tenía un gran equipo, muy buen equipo de fútbol, con jugadores como Xavi, como Iniesta, como Casillas, Claro. como Sergio Ramos, Xavi Alonso. Sí. Muy buen equipo. Claro, José Ramón. ¿Cuántos años dirías que llevaba ya España en un proyecto, digamos, desde que organizaron el Mundial? Desde que organizaron ¿Verdad? el Mundial de 82, fueron creciendo, de 92, los Juegos Olímpicos, Ándale. fueron creciendo, y hoy España es una potencia. Por supuesto. Los entrenadores españoles se cotizan muy, muy alto, los formadores españoles se cotizan muy alto, y España ha ganado mundiales sub-21, sub-17, el mundial grande. Claro, y claro. han emigrado técnicos al fútbol inglés, al fútbol italiano. Cés Fábregas, que jugaba en esa selección, metió el Como, un equipo chico de Italia, en la Champions. Exacto. Y está Luis Enrique. ¿Cómo no? Arteta. Guardiola. Por supuesto. Grandes técnicos españoles, sin duda. ¿Cómo recuerdas, José Ramón, ese mundial en Sudáfrica, el primero en el continente africano? Primero era un motivo de orgullo ir a Sudáfrica porque era la primera vez que se hacía en África. Y Sudáfrica era un país que había sufrido el apartheid muy fuerte, muy fuerte. Tuvimos ocasión de estar en una reunión con Mandela, que era el presidente de Sudáfrica, muy querido. Yo estuve en la ciudad del Cabo y visité la cárcel donde estuvo Mandela. Ahí estudió licenciatura de abogado y él mismo se defendió. Era una pequeña cárcel donde tenía una gran cantidad de libros de derecho, todos en inglés o en el idioma sudafricano. Y pues Mandela era muy querido. Cuando llegamos, justo un día antes, había muerto una nieta de Mandela y había un drama. Mandela fue al partido inaugural que México-Sudáfrica. De acuerdo. Empezó ganando Sudáfrica y empató al final Márquez. Sí. 1-1 con las bubucelas a todo lo que da, ¿no? El Bafana Bafana y las bubucelas. Sí. Sí, se oía durísimo las bubucelas. Sí, recuerdo que esa era la conversación. Y el Yabulani, que era un balón que se movía mucho, ¿no? El Yabulani, sí, que según Casillas se decía que se movía mucho. Exacto. Bonito balón. Sí. De color. Con los colores de la bandera sudafricana. Los colores de la bandera sudafricana. ¿Cómo era Nelson Mandela 1-1, José Ramón? No lo conocí 1-1, pero sí lo vi en discurso. En el Palacio de Sudáfrica, el Palacio de Gobierno. Era un hombre muy serio, muy alto, canoso ya, muy ecuánime. La gente lo adoraba, lo quería. Ya murió Nelson Mandela, pero fue un hombre que luchó muchísimo. Estuvo muchos años en la cárcel por el apartheid. Nosotros ya fuimos con ESPN, no tuvimos hotel, vivíamos en unas casas un poquito fuera del centro de Sudáfrica. De Johannesburgo, digamos. De Johannesburgo, exactamente, de la capital. Unas casas muy bonitas de mujeres sudafricanas casadas con ingleses, con holandeses, alemanes, italianos. Unas casas hasta con alberca, todo. ¿No? A mí me tocó en una casa la suite nupcial. Era gigantesca. Yo decía, no puede ser. Yo dormía en un cuadrito de la cama. ¿Tú solo? Yo solo. Tú solo. Y bueno, era invierno, entonces no podías usar la alberca. Estaba comunicada con una casa donde estaba
estaba Brailovsky, estaba Rafa Puente, Ya. estaban otros comentaristas. Ya. Y ahí vivíamos. Sí, sí, sí. Ya pasaba en una camioneta y nos llevaba al centro, pegado al hotel de la FIFA, Ok. donde teníamos un lugar y ahí trabajábamos todos los días. ¿Cómo recuerdas la logística, José Ramón? Tu primer mundial con ESPN, los tenían hospedados entonces como en una especie de villas, dirías. Sí, una especie de villas. Unas villas, digamos. Y en Johannesburgo, la ciudad, ¿qué tal, José Ramón? Bien, una ciudad con mucha movilidad. ¿Ya habías ido a Sudáfrica antes? No, nunca. No, ¿verdad? Yo no había estado en Marruecos, pero nunca Solamente en en Marruecos. Sudáfrica. Claro. Y era la parte del fondo, Sur. del sur. Sur, claro. Difícil. Fuimos al gueto Sí. a conseguir una especialista en brujería para invitarla a cronómetro para que dijera qué país podía ganar la Copa del Mundo. Fue a cronómetro, llevó unos huevos, un montón de sangre de una gallina y bueno. Y finalmente ¿Qué pronóstico? ¿Te acuerdas? España. No. Iban a jugar España contra Holanda a la final y No. dijo España. No. El que estaba junto a mí se enojó, salió enojado, pero se enganchó con los cables y ya no pudo irse. Tuvo razón. Tuvo razón. Pronosticó el título de España contra Holanda. Sí, sí, lo pronosticó. Wow. Le pagamos y los taxistas nos querían llevar al gueto. Dije, no, ahí no entramos. Era peligroso. Fuimos, lo dejamos. Tuvimos un problema y es bien. Un día llegamos a donde estábamos y nos habían robado todo. Todo. Computadoras, televisores. ¿Del carro o de las suites? No, del las sitio, villas? del sitio donde estábamos Ok. trabajando. Ok. Dijimos, ¿qué es esto? Y habían rociado con gasolina para evitar que se vieran las manchas. Culpamos lógicamente a los encargados. Se llevaron todo. Tuvimos que... ¿Te robaron algo a ti? No, a mí no. Ropa, papeles nada. y eso. Papeles. Pero Computadoras. se llevaron computadoras, televisores, varios televisores muy buenos. ¿Y escucharon que eso le hubiera pasado a alguien más? No, no escuchamos, no. Solo mala suerte. Pero a nosotros nos tocó. Pues sí. Y eso que estábamos pegados al hotel de la FIFA, Claro. que de repente íbamos a comer ahí y encontrábamos a gente muy importante de diferentes países. Claro. Un mundial difícil, complicado, Diferente. con un invierno muy fuerte, Sí. sobre todo en las madrugadas, nos Claro. pegaba el frío en la espalda. Ok, ok. Recuerdo que un día estábamos transmitiendo y ya habían eliminado a México y había unos mexicanos que estaban aventándole un sombrero de charro a Nelson Mandela, una estatua muy alta, muy grande, y dale, hasta que cayó. Y lo lograron. Lo lograron. En ese momento salieron con 25 policías o 30, Claro. los corretearon y me gritaban, Serra, ayúdanos, yo que les iba a ayudar. Y les dieron su buena moqueta y se los llevaron. Obvio. Bueno, había mucho mexicano en Sudáfrica, Sí. sobre todo mexicano de Los Ángeles, Ok. Los paisanos. Los paisanos. Mexicoamericanos, digamos. mexicoamericanos. Que tienen poder adquisitivo importante, la Sí, verdad. mucho poder, porque La viajar verdad. a Sudáfrica no es fácil. No es fácil, muy lejos. Y bueno, fue un torneo bueno. Sudáfrica quedó eliminado, México quedó eliminado. Sí, a México lo eliminó Argentina. La Argentina de Maradona, ¿te acuerdas? Argentina de Maradona 2010. 3-2. Exacto, que ahí muy rápido en el partido es México en ese mundial, José Ramón, empata 1-1 contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. Le gana a Francia, ¿te Le acuerdas? gana Francia 1-0, que Gol. estaba hecho un desastre Francia. Sí, tenía problemas de vestidor. Goles de Cuauhtémoc y de Chícharo. Sí, Es un sí, triunfo sí. histórico de México. Y el técnico pensaba que los astros lo iban a ayudar. Es verdad. Era una Francia en decadencia. Totalmente. Diferente a Francia que se había presentado en otros torneos. Luego México pierde contra Uruguay. Ahí se le va la posibilidad del primer lugar del Sí, grupo. se le va. Tiene un cruce difícil contra Argentina. Uruguay tenía buen equipo, Luis ¿Cómo no? Suárez, Diego Forlán, Claro, buen equipo. sí, me acuerdo mucho de ese Mundial de México, de la eliminación contra Argentina, que Ricardo Osorio comete un error ahí tratando de pisar la pelota Sí, se la y da. deja mano a mano a Argentina. Que el Chicharito metió un golazo. Eso es un golazo, ¿te acuerdas? Media vuelta y Un golazo. arriba, pero ya Eh, estaba perdido el juego. Aguirre vuelve a cometer un error, pone al Bofo Bautista que no lo había puesto en todo el Totalmente. campeonato. Y al Guille Franco. A Guille Franco. Sí. Y bueno, son cosas que pasan, pero Lo normal de México, octavos de final, octavos de es final. la verdad. Es Y se top. encontró Argentina que Yes. no era tan fuerte como la Argentina del Actual. 2022, De acuerdo. la actual, pero tenía Maradona como Sí, técnico. Una figura. Alemania le mete 4-0 a Argentina y lo golea, Exacto. lo echa. Alemania tenía muy buen equipo de Sí, fútbol sí. y Holanda también tenía muy buen equipo de Pues fútbol. llegan hasta la final, ¿no? Llegan hasta la final y España tenía muy buen equipo de fútbol. España Equipazo. empezó perdiendo el primer partido 1-0 con Suiza Sí. y todo el mundo dijo, España favorito, Pero España después cerró filas y empezó a ganar, le ganó a Honduras, Sí. empezó a ganarle a Paraguay 1-0 en un partido muy complicado.
Después le gana 1-0 con un gol de Puyol a Alemania y se mete a la final. La final. Y le gana a Holanda 1-0 Iniesta. en tiempo extra con un gol de Iniesta, pase de Cesc Fábregas, donde le meten una patada terrible a Xabi Alonso. Sí. Y el árbitro nos expulsa. Y el duelo de Robben contra Casillas. Como no, un mano Dos, a mano, mano ¿no? a mano. Y uno lo saca a Casillas con la mano y otro lo saca con el pie. Figura. Se escapaba Robben, que era peligrosísimo. Sí, cómo no. Y termina ganando España merecidamente porque tenía muy buen equipo, jugaba Claro. muy bien. Sí. El Bosque había hecho un gran grupo y era muy buen técnico del Bosque. Claro. Había heredado el estilo de Aragonés, trataba muy bien al jugador y tenía la camada de jugadores del Barcelona y del Real Madrid. Totalmente. La generación dorada. La generación verdad, dorada. La generación dorada del fútbol español. Después se cayó en el siguiente mundial. Por supuesto. Por veteranos ya. Sí, todavía alcanzaron a ganar la Euro, como bien decías. La Euro de 2012, Kiev, que le ganaron 4-0 a Italia, que tenía muy buen equipo. Así es. De acuerdo. Para cerrar esta edición de Sudáfrica 2010, José Ramón, porque es tu primer mundial con ESPN, y venimos platicando de Argentina 78. Sí. ¿Cuánto cambió para ti, José Ramón, el estrés, la presión, que ahora eras talento, eras la cara de ESPN, conductor, comentarista, fútbol picante, etcétera, pero ya no el jefe que tenía que organizar todo, aunque siempre han valorado mucho tu opinión y te la han pedido? Pero Sí, cambió sí. mucho, ¿no? Me imagino. Yo les daba ciertos puntos de vista de qué hacer. Sí. Nunca pudimos llevar al Wiri Wiri, pero bueno, hasta Qatar. Pero bueno, fue un mundial diferente. Pero sí cambió para ti, La ¿no? descarga fue fuerte. Yo hacía el trabajo que me pedían. Exacto. Perfecto. Fui a varios partidos. Claro. Todas las noches hacíamos un resumen. Sí. Teníamos cronómetro, teníamos fútbol picante. Y José Ramón, por último, que no se nos pase, ni un seleccionado mundialista del Real Madrid inimaginable, José Ramón. En Sudáfrica sí había. No, acá digo, Aquí. para este verano, ¿no? Ahora que hablamos de España campeón del mundo. El Real Madrid. Esto es Sí, inimaginable. es inimaginable, pero el Real Madrid tiene un equipo de extranjeros. Sí. Aporta a Vinicius a Brasil, aporta a Bellingham a Inglaterra, sí. aporta a Mbappé a Francia, acuerdo. aporta a Tosmení a Francia, De acuerdo. aporta al chico, a un chico marroquí Sí. a Marruecos. Por supuesto. O sea, aporta jugadores, Sí. Courtois, belga, claro. Courtois a Bélgica, Sí. pero sí, yo creo que podían haber llamado a Gonzalo García, juega muy bien. Delantero. Podían haber llamado también Huijsen, el central. Huijsen. Pasen, Sí. y quizá Carvajal, pero Carvajal se retiró. Pero lo que dices es la clave, ¿no? Es un Real Madrid plagado de extranjeros. Extranjeros de buen nivel y tenía un técnico muy bueno como Xabi Alonso. Claro. No cuajó Xabi Alonso, Pero ahí viene Mourinho. vino el poder, le dieron el poder a los jugadores, Sí. pero tiene muy buenos jugadores Sí. que son llamados para su selección. No, por es una pena que el Madrid, porque el Madrid, el campeón del mundo, No, claro. Y empezando por Iker Casillas. Iker Casillas, Sergio Ramos. Columna vertebral. Xabi Alonso, Por supuesto. tenía muy buen equipo. A eso me refiero. Por eso lo mencionaba, porque de esa generación dorada, siendo base el Real Madrid junto con el Barcelona, que este verano no vaya a haber ninguno del Real Madrid es una pena. irreal, es una pena. Pero bueno, el Barcelona tiene un muy buen equipo También. y Luis de la Fuente, que es el técnico actual, Sí. que ganó la Copa de Europa, Exacto. llamó casi a los mismos de la Copa de Europa. Ujú. Y bueno, tiene una delantera con Lamine Yamal, con Nico Williams Claro. y con Mikel Oyarzabal, muy buena. Tiene a Rodri, recuperó Cómo no. en gran momento, Subimendi. Claro. Muchos jugadores que están en Inglaterra. Y Tiene a Fabián, que juega en el PSG. exacto. Una defensa buena con Emery Laporte Sí. y Cuarsí. Y serán Tiene protagonistas. un buen portero en Simón, Unai Simón. Exacto, exacto. Y tiene a Joan García de suplente, Además, y a Raya del Arsenal de suplente. Serán O sea, protagonistas. tiene muy buen equipo. Sí, serán protagonistas. Serán protagonistas. Yo los veo jugando semifinal y quizá final contra Portugal, contra Francia. O contra Argentina, quizá. No, yo Portugal creo o Francia, ¿crees tú? Portugal y Francia. Son tus tres protagonistas, Sí. dirías. España, Portugal y Francia. España, Portugal y Francia, y quizá un poco abajo Alemania, Sí, Alemania. Brasil y Argentina. Inglaterra. Inglaterra. ¿Verdad? Pero en un segundo nivel. Poquitito abajo. Sí. Sí. Qué buena plática. Todo puede pasar, ¿eh? Oh, por supuesto, es el Mundial. Ha sido el de Sudáfrica 2010, el primero en el continente africano. España. Espectacular, campeón. espectacular, ¿eh? Espectacular. Aunque le Sudáfrica. robaron, José Ramón. Ahora me entero. Que le Sí, nos robaron a ESPN. en Johannesburgo. Tuvimos que volver a alquilar y comprar, bueno, qué terrible. De acuerdo, vamos al Mundial a continuación de Brasil en el 2014. Muchas gracias.